juguete llamado Mente 2, cambiar el disfraz. Así se llama el libro que el psiquiatra Lucas Raspal va a presentar en estos próximos días. Primero vamos a tener que definir qué es el disfraz. ¿Cómo estás, Lucas? Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por venir. ¿Cuál es nuestro disfraz, Lucas? Bueno, es por ahí difícil de definir en poquitas palabras, pero el tuyo es Susana, el tuyo es Daniel, Gustavo por allá y el mío es Lucas. Y a veces ese disfraz que lo tenemos escrito y más o menos lo vamos modelando desde muy chiquitos, nos queda incómodo ahora. Entonces yo por momentos quisiera salir de adentro mío y ser diferente o cambiar algo, y por actuación de nuestra mente muchísimas veces nos resulta imposible hacerlo. Entonces nos escudamos en yo soy así, yo ya no voy a cambiar, pero la pasás recontra mal así, y bueno, pero ya está, tengo 40 años, ¿qué querés que haga? Me voy a morir así. Ese disfraz se puede cambiar. ¿Y cómo? Eso, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Cuánto tiempo? Mirá, hay un recorrido que voy haciendo en el libro que es bastante sencillo porque invita a una reflexión, ¿no? Que es muchas de las verdades que nos definen a nosotros, esas que uno se dice, bueno, yo soy tonto, o yo nunca puedo con esto, soy un cobarde. ¿No? Por lo general vienen... A veces te lo dicen tus viejos, a veces te lo podría decir otra persona significativa. Lo cierto es que desde que somos muy chiquititos vamos escribiendo este cuento que tiene por nombre Susana en tu caso, y en ese cuento hay verdades que vos nunca más vas a cuestionar, quizás porque te las decían tus papás, quizás porque en algún momento lo creíste así, o quizás porque una experiencia te marcó muy fuerte y desde entonces esa verdad te define. Entonces, la forma de cambiar el disfraz es empezar a cuestionar esas verdades. Bien. Ahora, yo tengo una pregunta que tiene que ver con la forma en que se vinculan las neurociencias y la psicología o la psiquiatría, en el caso tuyo, porque sabemos que el cerebro es plástico, Sí. y que se puede modificar a partir de la incorporación de nuevos hábitos, de nuevos sistemas de pensamiento. ¿Cómo interactúan la psiquiatría con las neurociencias en ese punto? Es decir, este es, por ejemplo, un ejemplo cabal. ¿Desde la psiquiatría se puede ir reformateando el cerebro? Sí, absolutamente. Nosotros sabemos muy bien que las intervenciones que se hacen en psicoterapia, cuando van facilitando un cambio, ese cambio tiene asiento en el cerebro. El cerebro es plástico y eso significa que puede ir cambiando, ¿no? Se va modelando. Si en algún momento yo logro sacarme este disfraz y me pongo el de Batman, es porque en algún punto mi cerebro también lo permitió así. No existe una psicología por fuera del cerebro, siempre es una interacción. Ahora, cómo un saber dialoga con el otro, la psicología con las neurociencias, esa es otra historia. Nosotros no podemos escapar, digo las personas, de una realidad que es que somos por parte biológico, psicológico, social, y a mí me gusta sumar como un cuarto vértice ahí espiritual. Eso nos hace humanos, de eso no nos podemos salir. Claro. Ahora, traduciéndolo a lo mejor en un lenguaje vulgar, cuando vos decís creemos que somos así, en realidad con el trabajo se puede ser otra persona. Yo lo traduzco, por ejemplo, a alguien que dice, no, yo soy Daniel, yo soy celoso, yo soy celoso. Resulta que se puede no ser celoso. Sí, claro. Trabajándolo. Sí. Trabajándolo, vos sos psiquiatra, a lo mejor decís la única manera es a través del análisis y de la visita a algún profesional. O puede ser en el trabajo conscientemente del monitoreo y del trabajo propio de uno mismo. Sí. ¿Las dos posibilidades son válidas o no? Absolutamente. La idea del experto, en este caso podría ser un psicólogo o un psiquiatra, es de alguien que ya conoce un poco los laberintos de la mente, entonces puede ser un buen guía para llevarte a vos por el camino de montaña y llegar a la cima, pero no somos en absoluto imprescindibles. Hay ciertos procesos que uno puede hacer por su propia cuenta. Es más, vos podés estar en un momento de tu vida en un bar hablando con un amigo y dice esas dos palabras exactas que te permiten empezar un clic. Y a partir de ahí ese soy celoso, que ya encierra una trampa, si uno es de determinada manera no puede cambiar,
Entonces puede girar a un estoy siendo celoso o estoy actuando de manera celosa, y eso sí lo puedo cambiar. Yo soy petizo, eso no lo puedo cambiar, ¿me explico? Si yo dijera estoy Por siendo ahora, petiza, vayan a ver cómo evoluciona la ciencia. ya está, ahora yo lo dejo así, no tengo problema. Ajá. Pero vos sabés que con eso hay un punto donde se toca, por ejemplo, con cierta filosofía budista. El budismo dice, cuando aparece el ego, aparecen los problemas. Sí. Y en parte la cosificación, la identificación que vos decís desde ese punto, a lo mejor ese disfraz, tiene que ver con el ego. En el sentido de que uno se llama Lucas y se cree que es Lucas, pero se podría haber llamado de otra manera. Uno es celoso y se cree que es celoso, pero a lo mejor no. Y te menciono esto porque vos dijiste en determinado momento todos somos seres espirituales. La pregunta es si a lo mejor el tema del cuidado del alma, el cuidado de la mente es una cuestión espiritual o es una cuestión profesional, psíquica también. Bueno, yo creo que está todo enredado. Primero, tanto un juguete llamado Mente 1 como el 2, los dos tienen profundas raíces en el budismo, solo que hablado de una manera distinta. El budismo tiene 2600 años, bien se lo puede trasladar a un lenguaje de esta época que sea parte más sencillo, porque la lectura del budismo es archicompleja. Entonces sí, tiene muchas raíces en el budismo habla del ego y yo digo que esto se podría desarmar, desmantelar y volver a armar en un disfraz distinto cada día. Respecto de lo segundo, lo psicológico, lo espiritual, lo biológico, es todo parte de lo mismo. Yo te podría poner una pelota de 4 plastilinas de distintos colores, las mezclo, hago así y te digo, ahí las tenés, 4, separalas. Ajá. Como pasa con la plastilina, uno ya no puede, una vez que las mezcló, separar exactamente lo que era amarilla de lo que era rojo, de lo que era verde o azul. Pasan todas a ser la misma pelota. A mí me interesa solamente que tengamos bien presente que somos las 4 cosas. Presentaste en la Feria del Libro hace pocos días y hablaste, mejor dicho, incluso con la especialista en educación Karina Cabo, sobre las neurociencias para educadores. Sí. Porque claro, siempre creímos, una de las cosas que vos decías cuando sos chiquito, tus viejos te dicen, o tus docentes dicen, este chico es un burro. Bueno, ahora se sabe que el cerebro tiene distintas capacidades, que los chicos incluso terminan, los adultos, las personas, terminan de formar su cerebro recién a los 30 años y que los chicos pueden tener más desarrollado un sector del cerebro que otro y eso los genera distintas capacidades que los docentes tienen el deber de alguna manera de encontrar. ¿Qué es esto de neurociencias para los educadores? ¿De alguna manera apunta a eso, Lucas? Sí, de alguna manera apunta a, desde el conocimiento, el saber que tienen las neurociencias, nutrir o acompañar a la educación en este cambio que es tan necesario. Yo siempre arranco por lo que considero primero, que es decir que las neurociencias no van a salvar la educación, la crisis educativa es compleja y llama a un montón de ámbitos a participar. Pero sí es cierto que podemos escuchar algunas de las cosas que dicen las neurociencias, por ejemplo, que para ser justos pedagógicamente habría que llegar a cada cerebrito de manera particular. Claro. Cuando digo cerebro, digo una persona con una historia, con un recorrido, con un contexto, claro, con unos padres. Es decir, eso es cerebro, no estoy hablando de cerebro, claro, no en lo más mínimo. Uno igual a otro, claro. La forma para llegarle a Messi o para llegarme a mí o para llegarte a vos o a otra persona va a ser siempre distinta. Entonces, conocer las distintas inteligencias, en esto que conocemos como inteligencias múltiples, conocer los pasillos por los cuales se llega a estas inteligencias permite mejorar o amplificar la posibilidad de aprendizaje de cada niño. Estamos atrasados con las terapias, Lucas, porque los argentinos dicen que somos en el mundo los que proporcionalmente los que más acudimos al psicólogo y hay una enorme cantidad de psicólogos por habitante también proporcionalmente. Gigante. Sin embargo, no somos totalmente felices. Bueno, obviamente que es difícil ser feliz en Argentina, pero es complicado el tema de superar el dolor. A los argentinos nos cuesta mucho superar el dolor. Digo, hay un atraso de las terapias psicoanalíticas con respecto a la evolución social, incluidas las tecnologías, las redes sociales, la forma que tiene el mundo de vincularse ahora? Hay tantas preguntas adentro de lo que dijiste. La primera, nos cuesta ser felices a las personas porque se nos escapa la tortuga cada rato. A veces tenemos todo para ser felices,
por supuesto que tendría que ser atento y darme cuenta que hay un montón de gente que le falta lo básico, lo primero y no lo tiene. Es mucho más difícil ser así feliz, pero incluso así, si uno sabe mirar lo que tiene alrededor, puede serlo. Respecto de las terapias, si hay un atraso o no, y en cierta forma hay que abrir un poquito más el campo. Acá siempre dominaron ciertas formas o escuelas de psicoterapia que en lo más mínimo están viejas o caducas, para nada, jamás diría eso, pero sí está bueno y es algo que está sucediendo recién a partir de ahora, que es abrir un poquito el campo a otras formas de psicoterapias. Por ejemplo, hay psicoterapias que ahora están pegando toda la vuelta y tocan o hacen raíz, echan anclas en el budismo. Entonces hay como toda una forma distinta de pensarse. El ser humano cambió muchísimo en estos 100 años. Las psicoterapias tienen que cambiar también. Tienen que saber ver la complejidad del ser humano de hoy. Gracias, Lucas. Horas Gracias, hablando Lucas. con vos estaríamos, pero el programa. Gran calidad expositiva. Yo lo vi en el teatro, la gente termina de pie. Es increíble. Yo Mirá no sé vos. si se traslada a los libros. Eso no lo sé porque no lo leí los libros. Un Bueno, es juguete hora, llamado es hora. mente. Pero A vos te va a gustar. Claro, Mirá pero lo que te pero digo. en el teatro la gente que va incauta termina sorprendida también. Eso lo Bueno. vimos. Bueno, Sí. me alegro. Vamos Gracias a... por la invitación. No, ya volverás.